Existe una hipótesis que podría cambiar tu comprensión sobre todo lo que has creído acerca del poder de la mente y la fe. La ley de atracción y los principios bíblicos no son fuerzas opuestas, sino dos idiomas que describen una misma verdad oculta sobre cómo opera la fe en el mundo material. Mientras navegas por la ansiedad de estos tiempos, esa sensación constante de haber perdido el rumbo, ese ruido mental que no te deja escuchar tu propia voz interior, tal vez has buscado respuestas en lugares que prometían soluciones rápidas, pero te dejaron más vacío que antes. Los sistemas modernos han banalizado tanto los secretos de la manifestación como las capas más profundas de las escrituras, convirtiendo misterios sagrados en fórmulas comerciales que ya no tocan el corazón donde realmente habita el poder transformador. Si sientes que algo dentro de ti reconoce esta verdad, si tu alma está pidiendo un camino más auténtico, entonces dale me gusta a este video y suscríbete, porque estás a punto de entrar en un territorio sagrado donde solo llegan quienes están listos para recordar lo que siempre supieron. Pero antes de continuar, dime, cuando oras, ¿realmente crees que algo cambia? ¿O simplemente repites palabras que ya perdieron su fuerza original? Cada vez que Cristo habló sobre pedir, creer y recibir, estaba revelando la arquitectura espiritual de cómo funciona la realidad cuando la intención humana se alinea con el propósito divino. En el Evangelio de Marcos, cuando dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo que lo recibiremos, nos será dado, no está hablando de un truco mental, sino de una ley espiritual tan precisa como la gravedad. La fe operante que describe Pablo en sus cartas es exactamente lo que la ley de atracción intenta explicar con un lenguaje moderno: la capacidad de la conciencia humana para co-crear con las fuerzas invisibles que gobiernan la manifestación material. Cuando Proverbios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, está señalando hacia el mismo principio que reconoce cualquier estudiante serio de la manifestación. Nuestras palabras son como piedras que lanzamos al estanque de la realidad, creando ondas que se expanden hasta tocar costas que nunca imaginamos. La renovación de la mente de la que habla Romanos es idéntica al trabajo de reprogramación mental que enseñan los maestros de la atracción, solo que Pablo lo sitúa dentro de un contexto de transformación espiritual que trasciende el simple deseo de obtener cosas. Ahora recuerda un momento en tu vida cuando pediste algo con total certeza, sin duda, sin ansiedad, simplemente sabiendo que ya era tuyo. Esa sensación, esa quietud interior mezclada con expectativa gozosa, esa es la fe operante de la que hablan las Escrituras. No es esperanza ciega ni autoengaño, es un estado de conciencia donde tu intención se vuelve tan clara, tan alineada con lo que tu corazón sabe que es correcto, que el universo no tiene más opción que responder. Los salmos están llenos de declaraciones que cualquier practicante de la ley de atracción reconocería inmediatamente. Cuando David dice que Yahvé es su pastor y que nada le falta, cuando declara que habitará en la casa del Señor todos los días de su vida, no está haciendo wishful thinking, está estableciendo su identidad como piedra angular en el edificio de su propio destino. Está construyendo con palabras el templo invisible donde su alma puede habitar en paz. La diferencia crucial entre la manifestación egoica y la manifestación consagrada es que esta última siempre incluye la voluntad de Dios como fundamento. Cuando Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros placeres, está señalando exactamente hacia donde la ley de atracción se vuelve peligrosa si se practica desde el ego separado. El deseo que brota del corazón renovado por la gracia divina siempre está en armonía con el bien mayor.
siempre construye no solo para el individuo, sino para el propósito más amplio del reino. Gedeón nos enseña algo extraordinario sobre cómo Dios responde a la fe que se atreve a pedir señales. Cuando pidió que el rocío cayera solo sobre el vellón y la tierra permaneciera seca, y luego que sucediera lo contrario, no estaba siendo incrédulo, sino prudente. Estaba estableciendo un diálogo con lo divino, creando un lenguaje de comunicación que trascendía las palabras. Su fe no era ciega, sino conversacional. No era pasiva, sino interactiva con el poder de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la historia del centurión romano que le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Lo extraordinario no fue solo su fe en el poder de Cristo, sino su comprensión profunda de cómo funciona la autoridad espiritual. Yo también soy hombre bajo autoridad, dijo, y tengo soldados bajo mis órdenes. Comprendía que las palabras de Jesús tenían poder porque estaban respaldadas por la autoridad del cielo, del mismo modo que sus propias órdenes tenían poder porque estaban respaldadas por la autoridad de Roma. Esta es la primera lección fundamental. Cuando tu deseo está alineado con el plan de Dios para tu vida, cuando lo que pides sirve no solo a tu felicidad personal, sino al avance del reino, entonces la oración se vuelve profecía y la fe se vuelve fuerza arquitectónica. Pero esto requiere una transformación profunda de cómo entendemos el desear mismo. En la cultura occidental moderna, hemos sido condicionados a desear desde la carencia, desde la sensación de que nos falta algo esencial para ser completos. El Evangelio invierte esta lógica completamente. Jesús enseña que el reino de los cielos está dentro de nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, que nada nos puede separar del amor de Dios. Desde esa plenitud ontológica, desde ese reconocimiento de nuestra identidad verdadera como hijos amados del Altísimo, el desear se vuelve una expresión natural de gratitud, un impulso de co-crear con Dios nuevas manifestaciones de belleza, amor y servicio en el mundo. La historia de Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén ilustra perfectamente cómo la visión divina se materializa a través de la acción humana consagrada. Nehemías no solo oró por la restauración de su ciudad, también desarrolló estrategias, organizó recursos, lideró equipos y enfrentó la oposición con sabiduría práctica. Su fe no lo volvió místico desconectado, sino visionario, con los pies firmemente plantados en la realidad. Cuando eliges orar como Nehemías oró, cuando combinas la visión celestial con la planificación terrenal, cuando mezclas la fe sobrenatural con la acción natural, entonces te conviertes en un canal a través del cual el cielo puede tocar la tierra. No eres espectador pasivo esperando que Dios haga todo el trabajo. Eres colaborador activo en la construcción del reino. La parábola del sembrador que cuenta Cristo revela la mecánica espiritual de cómo las ideas divinas se encarnan en realidades materiales. La semilla es siempre la misma palabra de Dios, la intención divina que se planta en la conciencia humana. Pero la cosecha depende totalmente del tipo de terreno interior que hemos cultivado. Cuando tu corazón está lleno de ansiedad, cuando tu mente está fragmentada por las preocupaciones del mundo, cuando tu atención está dispersa en 1000 direcciones diferentes, la semilla no puede echar raíces profundas. Los pájaros del cielo representan los pensamientos distractores que inmediatamente se llevan la palabra antes de que pueda penetrar en lo profundo de tu ser. Las espinas son las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas que ahogan la semilla antes de que pueda dar fruto. Pero cuando eliges proteger tu jardín interior, cuando cultivas la quietud, la gratitud, la expectativa gozosa, cuando mantienes tu atención fija en lo que es noble, puro,
amable y de buen nombre, como dice Filipenses, entonces tu conciencia se vuelve tierra fértil, donde las promesas de Dios pueden manifestarse con poder creativo ilimitado. Si has llegado hasta aquí, si algo en tu interior vibra con estas palabras, entonces eres parte de los que están recordando. Escribe en los comentarios simplemente «Estoy despertando», porque esa frase será como una llave que abre puertas en tu conciencia que han estado cerradas demasiado tiempo. No es solo un comentario, es una declaración sagrada de intención que el universo registra como una nueva frecuencia en tu campo energético. Es un acto de fe que dice, estoy listo para recordar quién realmente soy, más allá de todas las máscaras y todos los miedos. El profeta Habacuc escribió algo que revoluciona completamente nuestra comprensión de la manifestación. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aquí vemos la importancia de clarificar la visión, de escribirla, de declararla, de hacerla tan específica y tan vívida que otros puedan correr con ella. Pero inmediatamente después añade, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la segunda lección fundamental. La manifestación divina opera en tiempos de Dios, no en tiempos humanos. Nuestra ansiedad por los resultados, nuestra impaciencia, nuestra necesidad de controlar el cuándo y el cómo, son precisamente los elementos que bloquean el flujo natural de la provisión divina. Cuando Isaías profetiza que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, está recordándonos que la sabiduría divina ve panoramas que nuestra mente finita no puede abarcar. Jeremías recibió su llamado profético cuando era apenas un joven, y su primera reacción fue protestar. No sé hablar porque soy niño. Pero Dios le respondió, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La edad, la experiencia, los recursos materiales, las conexiones sociales, nada de eso determina la capacidad de Dios para usar una vida consagrada. Lo único que determina la medida de tu impacto en el mundo es la medida de tu disponibilidad para ser usado por el propósito eterno. La tercera lección que emerge de esta convergencia entre ley de atracción y principios bíblicos es que la fe verdadera siempre produce acción coherente. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no porque las obras generen la fe, sino porque la fe genuina inevitablemente se expresa en acciones alineadas. Cuando realmente crees que Dios tiene un plan bueno para tu vida, cuando verdaderamente confías en su provisión, cuando genuinamente esperas su intervención, entonces naturalmente te comportas de manera que honra esa fe. La verdadera inversión de valores comienza cuando entendemos que no estamos aquí para atraer cosas hacia nosotros, sino para convertirnos en faros que irradien la luz divina que ya llevamos dentro. Isaías habla de ser luz de las naciones, y Jesús nos llama sal de la tierra y luz del mundo. Esta imagen no es poética solamente, es una descripción precisa de cómo funciona la manifestación cuando dejamos de operar desde la mentalidad de escasez y nos convertimos en canales conscientes de la abundancia infinita que es la naturaleza misma de Dios. Cuando Jesús dice que busquemos primero el reino y su justicia y que todas las demás cosas nos serán añadidas, está revelando el orden correcto de la manifestación consagrada. El reino no es un lugar, es un estado de conciencia donde reconocemos que somos herederos de un Dios abundante, donde nuestra identidad está arraigada en el amor infinito, donde nuestros deseos brotan no de la carencia sino de la plenitud.
Desde ese lugar, la atracción sucede naturalmente, como el metal que se magnetiza al ser expuesto a un campo magnético poderoso. La historia de la viuda de Sarepta, que compartió su último puñado de harina con el profeta Elías, nos enseña que la generosidad es el canal más poderoso de la abundancia divina. Ella no esperó tener exceso para dar, dio desde su escasez y experimentó el milagro de la provisión que nunca se agota. Su acto de fe no solo la salvó a ella y a su hijo del hambre, sino que se convirtió en testimonio profético para generaciones futuras sobre cómo funciona la economía del reino. Este principio desafía completamente la lógica de la manifestación egoísta que dice: primero recibo, luego comparto. La sabiduría bíblica invierte el orden. Primero comparto desde lo que tengo, aunque sea poco, y entonces experimento la multiplicación divina. No es manipulación de Dios, es alineación con las leyes espirituales que gobiernan la abundancia auténtica. Es como abrir las ventanas para que entre el aire fresco. No estás forzando al viento a entrar, simplemente estás removiendo los obstáculos que impedían su flujo natural. Ahora recuerda que tu vida es como un templo en construcción, y cada pensamiento, cada palabra, cada decisión es una piedra que colocas en esa estructura sagrada. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas edificadas como casa espiritual, pero también nos advierte que podemos ser piedra de tropiezo si no estamos alineados con Cristo, que es la piedra angular. Cuando tu identidad está fundada en quien eres en Dios, entonces cada área de tu vida se convierte en una habitación sagrada donde su presencia puede morar. En el libro de Génesis vemos que Dios crea hablando, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero hay algo más profundo aquí que la mera creación por decreto. Juan nos revela que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra divina no describe la realidad. La palabra divina es la realidad en su forma más esencial. Y cuando ese Verbo eterno se hizo carne en Jesús, estableció el puente entre la palabra hablada y la manifestación material. Nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, participamos de esa capacidad creativa a través del poder de nuestras palabras, pero solo cuando nuestras palabras están en armonía con el Verbo eterno. Cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, no solo estaba aceptando la voluntad de Dios, estaba colaborando conscientemente con el milagro de la encarnación. Su sí humano permitió que el sí divino tomara forma en su vientre. La diferencia entre deseo egoico y deseo consagrado se revela más claramente cuando examinamos las motivaciones profundas del corazón. El deseo egoico brota de la sensación de separación, de la creencia de que necesitas algo externo para ser completo, de la ansiedad por el futuro o el dolor por el pasado. Es como un pozo que nunca se llena porque está basado en la premisa falsa de la carencia fundamental. El deseo consagrado nace de la plenitud, de la gratitud por lo que ya eres en Dios, del impulso natural de expresar más amor, más belleza, más servicio en el mundo. Es como un manantial que brota naturalmente de la tierra, no porque la tierra esté vacía, sino porque está conectada con corrientes subterráneas inagotables. Cuando tu deseo está consagrado, cuando ha pasado por el fuego de la oración y la entrega, cuando está alineado con tu propósito divino, entonces la manifestación no es un esfuerzo, sino un desarrollo natural. El rey Salomón nos da el ejemplo perfecto de cómo funciona esta distinción. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, Salomón no pidió riqueza ni poder para sí mismo, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia.
Y precisamente porque su deseo estaba purificado por el amor al bien común, Dios le dio no solo la sabiduría solicitada, sino también las riquezas y el honor que no había pedido. Esta es la paradoja divina. Cuando buscamos primero el bien del reino, cuando nuestros deseos están purificados por el amor al propósito mayor, entonces recibimos abundantemente más de lo que podríamos haber imaginado para nosotros mismos. La historia de Débora, la profetisa que también era juez en Israel, nos muestra cómo el liderazgo ungido opera desde principios completamente diferentes a los del liderazgo mundano. Ella no buscó el poder la encontró a ella porque su corazón estaba alineado con la justicia de Dios. No manipuló circunstancias para crear oportunidades. Las oportunidades surgieron naturalmente porque su vida estaba posicionada en el lugar correcto del propósito divino. Cuando Débora convocó a Barak para liderar la batalla contra Sísara, no lo hizo desde ambición personal, sino desde obediencia profética. Y cuando Barak le pidió que fuera con él a la batalla, ella accedió, pero le advirtió que la gloria de la victoria no sería suya sino de una mujer. Esa mujer resultó ser Jael, quien mató a Sísara en su tienda. Toda la secuencia revela cómo Dios orquesta los eventos cuando los corazones están alineados con su voluntad, cómo la sincronización divina supera cualquier planificación humana. Si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu interior, si reconoces la verdad que está siendo destapada, entonces escribe en los comentarios "Yo recuerdo", porque esa frase será como una llave maestra que abre todas las puertas que el ego había cerrado. Es más que un comentario, es un acto de fe, una declaración de que estás listo para recordar quién realmente eres, más allá de todas las máscaras y todos los miedos. El profeta Ezequiel tuvo una visión extraordinaria del valle de los huesos secos que cobraban vida cuando él profetizaba sobre ellos. Esta imagen es una perfecta descripción de cómo funciona la palabra profética en el proceso de manifestación. Los huesos secos representan situaciones que parecen completamente muertas, sueños que parecen imposibles, relaciones que parecen irreparables, finanzas que parecen irrecuperables. Pero cuando la palabra de Dios se pronuncia sobre esas situaciones con fe y autoridad, entonces comienza un proceso de resurrección que desafía toda lógica natural. Ezequiel tuvo que profetizar primero a los huesos para que se juntaran, luego profetizar para que viniera tendón y carne sobre ellos, y finalmente profetizar al aliento para que entrara en ellos y vivieran. Esto nos enseña que la manifestación divina a menudo ocurre por etapas, que cada nivel de oración y decreto abre el camino para el siguiente nivel de milagro. La paciencia no es solo una virtud, sino una estrategia espiritual. La paciencia bíblica no es resignación pasiva, sino expectativa activa. Cuando los profetas hablaban de esperar en Jehová, no se referían a quedarse inmóviles esperando que algo suceda, sino a mantener la visión clara mientras se trabaja diligentemente en la dirección de la promesa. Es como un agricultor que planta en tiempo de siembra y luego cuida la tierra con constancia, sabiendo que la cosecha vendrá en su tiempo apropiado. Caleb nos da uno de los ejemplos más poderosos de esta paciencia activa. Esperó 45 años para recibir la herencia que Moisés le había prometido, pero cuando finalmente llegó el momento, a los 85 años tenía la misma fuerza para la guerra que a los 40. Su paciencia no fue pasividad, sino preparación constante. No fue resignación, sino mantenimiento de la visión a través de décadas de aparente demora. Cuando Josué finalmente pudo cumplir la promesa hecha a Caleb, este anciano guerrero dijo: «Dame este monte». No pidió una herencia fácil, pidió la montaña donde habitaban los gigantes.
porque sabía que su fuerza no venía de sus músculos, sino de su Dios. Su fe había sido refinada por décadas de espera hasta convertirse en una certeza inquebrantable que ninguna circunstancia podía quebrar. La historia del profeta Eliseo, multiplicando el aceite de la viuda, nos revela otro aspecto crucial de cómo opera la abundancia divina. La viuda tenía una vasija pequeña de aceite, pero Eliseo le dijo que pidiera prestadas muchas vasijas vacías a sus vecinos. El milagro no creó aceite de la nada, multiplicó lo poco que ella ya tenía hasta llenar todas las vasijas disponibles. El límite de su provisión no fue el poder de Dios, sino el número de vasijas que fue capaz de reunir. Esta historia enseña que nuestra capacidad de recibir determina la medida de lo que podemos manifestar. No es que Dios tenga favoritos o que sea tacaño con algunos y generoso con otros. Es que algunos preparan vasijas grandes y numerosas para recibir, mientras otros se conforman con las vasijas pequeñas que ya tienen. La fe expandida crea contenedores expandidos para la bendición divina. La aplicación personal de estos principios requiere que te conviertas en arquitecto consciente de tu propio templo interior, diseñando espacios sagrados donde la presencia de Dios puede manifestarse en cada área de tu vida. No se trata de seguir rituales vacíos que prometen resultados automáticos, sino de cultivar disciplinas espirituales que alineen tu frecuencia interior con la frecuencia del reino, que sintonicen tu corazón con el corazón de Dios hasta que sus prioridades se vuelvan tus prioridades. Cada mañana, cuando despiertes, antes de que el ruido del mundo invada tu conciencia, coloca tu mano derecha sobre tu pecho y respira suavemente 3 veces. Siente cómo el aire entra y sale, pero más importante, siente la vida que pulsa debajo de tu mano. Esa vida es la presencia de Dios en ti, el aliento divino que te sostiene momento a momento. En esa quietud, sin prisas, sin agenda, simplemente reconoce que eres amado, que eres suficiente, que eres parte de un propósito más grande que tu mente puede comprender. Ahora imagina una llama dorada detrás de tu esternón, pequeña al principio, pero que crece con cada respiración consciente. Esa llama no es imaginación, es la representación simbólica de la presencia crística que vive en ti, el fuego sagrado que está esperando expandirse. No necesitas forzar nada, solo permite que esa llama se extienda naturalmente, llenando primero tu pecho, luego todo tu cuerpo, luego el espacio que te rodea. En esa llama vives, en esa llama te mueves, en esa llama manifiestas todo lo que está alineado con tu propósito divino. Después de permitir que la llama se establezca por al menos 5 respiraciones profundas, coloca ambas manos sobre tu corazón y pronuncia en voz baja, pero audible: Yo soy paz. No lo digas como afirmación vacía, sino como reconocimiento de una verdad que está emergiendo desde lo más profundo de tu ser. Espera un momento en silencio después de cada declaración, permitiendo que las palabras penetren no solo en tu mente, sino en las células de tu cuerpo, en el campo energético que te rodea, en la atmósfera espiritual de tu día. Continúa con Yo soy amor, sintiendo cómo esas palabras despiertan algo en tu pecho que estaba dormido. Luego, Yo soy sabiduría, conectándote con la mente de Cristo que mora en ti, según la promesa de Pablo. Después, Yo soy propósito, alineándote con la certeza de que tu vida tiene significado eterno, más allá de las circunstancias temporales. Finalmente, Yo soy gratitud, cerrando el círculo con el reconocimiento de que todo lo que eres y todo lo que tienes es regalo de la gracia divina. Cada declaración debe estar seguida por un momento de silencio sentido, un espacio sagrado donde las palabras puedan echar raíces en la tierra fértil de tu corazón renovado.
En ese silencio, algo más grande que tu ego puede susurrarte confirmaciones, puede mostrarte pasos concretos, puede llenarte de una paz que trasciende toda comprensión. Ese silencio es el lugar donde Dios habla más claro, donde tu alma puede escuchar por encima del ruido de las preocupaciones mundanas. Una vez que hayas establecido esta base de identidad en Cristo, permite un último ritual físico que ancle la experiencia en tu cuerpo. Extiende tus brazos hacia los lados, formando una cruz con tu cuerpo, y mientras los mantienes extendidos, declara en voz audible: mi vida es una ofrenda viviente, santa y agradable a Dios. Mantén esa posición por 30 segundos, sintiendo cómo tu cuerpo mismo se convierte en un altar donde cada día puede ser consagrado al servicio del reino. Cuando elijas vigilar tus pensamientos durante el día, no lo hagas desde el juicio, sino desde la curiosidad compasiva de un jardinero que cuida su huerto. El apóstol Pablo no dice que eliminemos los pensamientos negativos por fuerza de voluntad, sino que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cuando notes que tu mente está atrapada en espirales de ansiedad, de resentimiento, de escasez, no te condenes. Simplemente pregúntate: ¿este pensamiento, esta emoción, esta reacción, está construyendo o está demoliendo el templo de mi paz interior? Si está demoliendo, ofrécela inmediatamente al Espíritu Santo para que la transforme, porque tú solo no puedes cambiar los patrones profundos de tu mente, pero la gracia de Dios puede renovar hasta los recuerdos más dolorosos. Esta práctica no es represión, sino redirección, no es negación, sino alquimia espiritual. Cuando David escribió: en Dios he confiado, no temeré, no estaba negando la existencia del peligro, sino eligiendo una respuesta superior al peligro. El profeta Isaías nos da una de las claves más poderosas para la renovación mental cuando dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. La paz completa no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de los problemas. Cuando tu mente aprende a regresar una y otra vez al pensamiento de Dios, cuando cultivas el hábito de recordar su fidelidad, su amor, su poder, entonces experimentas una estabilidad interior que ninguna circunstancia externa puede quebrantar. Tu imaginación, cuando está consagrada por la oración, se vuelve un santuario donde puedes encontrarte con Dios en dimensiones que tu mente racional nunca podría alcanzar. Los místicos de todas las épocas han usado la contemplación sagrada no para escapar de la realidad, sino para tocar niveles más profundos de la realidad, para ver con los ojos del corazón lo que los ojos de la carne no pueden percibir. Cuando contemplas tu vida completamente alineada con el propósito divino, cuando visualizas tus relaciones restauradas por el amor, cuando imaginas tu trabajo como una expresión de adoración, no estás fantaseando, estás colaborando con Dios en la creación de nuevas posibilidades. La diferencia entre fantasía egoica y contemplación consagrada es el factor de la entrega total. En la primera, usas tu imaginación para crear escenarios que satisfagan tus deseos personales sin considerar si esos deseos están alineados con la voluntad de Dios. En la segunda, usas tu imaginación para contemplar cómo sería tu vida si estuviera completamente rendida al propósito divino. Y entonces le pides a Dios que haga realidad esa visión si es para su gloria y tu bien verdadero. Cuando practiques la contemplación sagrada, comienza siempre entregando tu imaginación al Señor, pidiendo que solo veas lo que Él quiere que veas, que solo contemples lo que Él quiere manifestar a través de tu vida. Luego permite que las imágenes fluyan naturalmente, sin forzar, sin controlar, simplemente recibiendo lo que se presenta en el santuario de tu corazón renovado.
Si las visiones incluyen abundancia material, recíbelas con gratitud pero sin apego. Si incluyen servicio y sacrificio, recíbelas con gozo, sabiendo que el sufrimiento por el reino siempre produce fruto eterno. La entrega de tus intenciones al discernimiento divino es quizás el paso más difícil y más liberador de todo este proceso de manifestación consagrada. Significa orar, hágase tu voluntad, no desde la resignación, sino desde la confianza absoluta de que Dios quiere para ti algo infinitamente mejor de lo que tu mente limitada puede concebir. Significa plantar tus semillas de deseo en la tierra de la oración, regarlas con fe y gratitud, y luego confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, que su manera de responder es siempre más sabia que tus planes. Perteneces a un linaje de fe que se extiende desde los patriarcas hasta este momento. Un río de gracia que ha fluido a través de los siglos, llevando las promesas de Dios a cada generación. No eres víctima de tus circunstancias, no eres esclavo de tus patrones mentales, no estás limitado por lo que tu familia creyó o por lo que la sociedad dice que es posible para ti. Eres hijo del Altísimo, heredero de promesas que no dependen de tu perfección, sino de la fidelidad de aquel que te llamó antes de que nacieras. Timoteo era joven e inseguro cuando Pablo lo llamó al ministerio, pero el apóstol no vio sus limitaciones, sino su potencial consagrado. No menosprecies tu juventud, le escribió, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La edad, la experiencia, los títulos académicos, las conexiones sociales, nada de eso determina la capacidad de Dios para usar una vida rendida. Lo único que determina la medida de tu impacto en el mundo es la medida de tu disponibilidad para ser transformado por el Espíritu Santo. Los sistemas de distracción masiva que dominan esta época quieren convencerte de que eres un consumidor, de que tu valor depende de lo que posees, de que tu felicidad está siempre en el siguiente producto, la próxima experiencia, el siguiente logro. Pero tu verdadera identidad no está a la venta. Tu propósito no se puede comprar. Tu conexión con lo divino no depende de algoritmos ni de tendencias temporales. Eres parte de algo eterno, algo que existía antes de que nacieras y seguirá existiendo después de que tu cuerpo regrese al polvo. La cultura de la inmediatez ha infectado incluso nuestra comprensión de la fe, creando la expectativa de que las oraciones deben ser respondidas según nuestro cronograma, de que las promesas de Dios deben cumplirse según nuestra conveniencia, pero el tiempo de Dios opera según la lógica de la eternidad, no según la urgencia del ego. Lo que parece demora desde nuestra perspectiva limitada puede ser preparación perfecta desde la perspectiva divina. En esta era de ruido constante, de notificaciones perpetuas, de estimulación sin tregua, el cultivo del silencio interior se vuelve un acto revolucionario. Los grandes profetas recibieron sus revelaciones más profundas no en medio del bullicio, sino en el desierto, no en la multitud, sino en la soledad, no en la actividad frenética, sino en la quietud contemplativa. Elías escuchó la voz de Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado que siguió después de toda la conmoción. Cuando apagues todos los dispositivos electrónicos al final del día, cuando te sientes en silencio por al menos 10 minutos sin hacer nada más que respirar y estar presente, cuando permites que tu mente se aquiete como las aguas de un lago en calma, entonces creas el espacio interior donde Dios puede susurrarte secretos que el ruido del mundo nunca te permitiría escuchar. En ese silencio sagrado no solo encuentras paz,
encuentras dirección. No solo encuentras descanso, encuentras revelación. La aparente contradicción entre ley de atracción y principios bíblicos era solo el velo que ocultaba una convergencia más profunda, un misterio que solo se revela cuando la intención humana se consagra completamente a la voluntad divina. Lo que parecía conflicto era en realidad complemento. Lo que parecía oposición era en realidad integración de dos aspectos de una sola verdad, que el universo responde a la fe operante, pero solo cuando esa fe está enraizada en el amor que trasciende al ego y se rinde al propósito eterno. La búsqueda continúa, porque el misterio es inagotable, porque cada nivel de comprensión revela niveles más profundos de sabiduría, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos caminando hacia la unión que nunca termina de profundizarse. La verdad permanece velada para quienes la buscan desde la avidez del ego, para quienes quieren usar los principios espirituales como herramientas de manipulación, para quienes no están dispuestos a pagar el precio de la entrega total. Pero para quienes alinean su corazón con el corazón de Dios, para quienes consagran su intención al servicio del amor, para quienes están dispuestos a perder su vida egoica para encontrar su vida verdadera en Cristo, todos los secretos del reino están disponibles aquí y ahora. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Suscríbete, porque lo peor aún está por ser revelado. Y solo quienes han demostrado fidelidad en lo poco serán considerados dignos de recibir lo mucho que viene.